Ahora, entrevista en Hora Cero. Bueno, quiero presentar ahora a un colega y amigo y que quiero que la audiencia le preste mucha atención porque es autor de 3 libros. El primero fue el de Nisman, el segundo nada menos que logró que hablara al repetido al FIFA Gate y ahora es para mí el libro más interesante, todavía no lo leí, se lo debo, pero él sabe que el tema me interesa mucho, Emboscada, que tiene que ver con Rodolfo Walsh. Lo único que espero que el querido Facundo Pastor no escriba nunca algún libro relacionado a las redacciones periodísticas que compartimos. Así que, querido Facundo, bienvenido a Hora Cero Periodismo Político. Soy Antonio Lizano, estoy con Hernán Harris. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, querido Tony? Un ¿Cómo saludo estás? grande a Hernán también y a la audiencia y a todo el equipo de ustedes. ¿Cómo andan? Muy bien, querido Facundo, te agradecemos mucho la comunicación y la verdad, quiero preguntarte primero porque me pareció muy buena la idea, cómo te surgió la idea del libro sobre Walsh? Mira, previo a la pandemia, en una cena, una persona me contó una historia que tenía más que ver con algo que no estaba directamente relacionado con Walsh, o sí, o indirectamente, que es la historia del atentado que Montonero llevó adelante en el comedor de coordinación federal el 2 de julio de 1976. Exacto. Ese atentado, muy cruento, por cierto, la historia oficial de este atentado indica que quien habría ingresado con un artefacto explosivo a esa dependencia policial era un militante de Montoneros, un muchacho de 22 años, llamado José María Salgado, conocido como Pepe Salgado. La verdad que cuando escuché la historia me cautivó, me pareció increíble la historia de un pibe tan joven, estudiante de ingeniería, de una familia, te diría, acomodada, de zona norte del conurbano, y empecé como a profundizar e investigar un poco esa historia. Y bueno, para dar vuelta alrededor de esa historia, termino dándome cuenta de que José María Salgado, Pepe Salgado, era la última persona con la que Rodolfo Walsh se tenía que ver el 25 de marzo de 1977, ya 9 meses para adelante de ese atentado. Y bueno, empecé como a trabajar ese vínculo, esa historia, esa relación. Y bueno, el mundo de los editores a veces hace que uno redireccione las historias para un lado, y un editor que trabajó conmigo me dijo: mira, la historia acá es Walsh, vos tenés que contar el final de Walsh. Y bueno, y acá estamos, ¿no? Facundo, buenas noches. Hernán Harris, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Hernán? ¿Cómo andás? Bien. Qué momento, ¿no? Digo, el libro, que me parece súper, realmente te felicito, súper interesante. Tu momento en la radio. Ayer ganó River, no podés pedir más vos, ¿no? No, siempre hay alguna cosita más para Ok. pedir, pero la verdad que no me quejo. Nos conocemos ahí con Antonio hace muchos años. Sí. Y No hagas ese libro con las anécdotas de redacción. quédate tranquilo. Perfecto. Nos conocemos de muchos años y bueno, y nos vamos poniendo todos más viejos, y yo siento por ahí que este es un buen momento. El proyecto del libro, me gustó mucho hacerlo. Claro. Hace algunos días unos colegas en otra entrevista me preguntaban, pero ¿por qué? Claro. La verdad que la explicación de por qué hice Emboscada Sí. tiene que ver con que me pareció que estaba buena la historia. Claro. Que había una buena historia por contar alrededor de lo que había pasado con Walsh. Claro. Sí. El libro tiene como dos partes. Una es la reconstrucción de cómo cae Walsh. Claro. Y obviamente en la reconstrucción de cómo cae Walsh, o sea, investigar la desaparición de Walsh era imposible si yo no lograba reconstruir cómo funcionaba el ámbito de inteligencia del que Walsh era el responsable. Exacto. Y cómo habían sido un montón de caídas concatenadas, así lo llama la justicia. Claro. Fueron caídas, fue como una suerte de cacería
que se fue dando justamente hasta llegar a la figura de Walsh. Ahora, La Facu, primera parte del libro. sí, hay dos cosas muy interesantes del libro que quiero que los oyentes, que se las cuentes a los oyentes porque son para mí muy, muy novedosas. Que tiene que ver, ¿cuál es la novedad que esperó 45 años para salir a la luz? Y te la junto con la otra, que es cómo fue la ruta de los cuentos, porque además de la caída, lo interesante del libro es que además vos contás una cosa que se trató digamos, muchos años se habló del tema de esto de los cuentos, qué había pasado con esas últimas cosas. Me gustaría esas dos cosas que le contaras a la gente, porque me parece muy interesante estos dos puntos. El libro incluso tiene dos bajadas, que es la historia oculta de la desaparición de Rodolfo Walsh y el misterio de sus cuentos inéditos. Claro. Sobre esta segunda parte, a las pocas horas de que Walsh cayera en Entre Ríos y San Juan, plena capital federal, cuando él creía que se iba a encontrar con Pepe Salgado, y Pepe Salgado llevaba ya 10 días en manos de la patota de la ESMA. Claro. A las pocas horas, los marinos descubren dónde él estaba refugiado y escondido, ya lo tenían a él, ya tenían su cuerpo, no está claro si llegó muerto a la ESMA, si lo mataron dentro del andón, no está claro bien qué pasó allí, hay versiones diversas, pero ellos se dan cuenta que él estaba, que él había pasado el último tiempo refugiado en una casita en San Vicente. Claro. Y a partir de ahí montan un operativo en San Vicente, la Marina en conjunto con el Ejército, y bueno, le hacen mierda a toda la casa, le roban todo, le saquean absolutamente todo, hasta las latas de conserva que tenía y la comida que tenía en el lugar, y se roban todo el archivo de Rodolfo Walsh, todas sus últimos notas periodísticas, todo el archivo del diario Noticias, del que él había sido prácticamente uno de los fundadores, me refiero al diario de Montoneros, y entre las cosas que le roban 4 cuentos inéditos. Todo ese material, Antonio, Hernán, va a parar a la ESMA. Claro. Hasta ahí la justicia había logrado reconstruir un poco todo eso. De hecho, varios prisioneros logran ver dentro de la ESMA algunos de esos documentos en distintos lugares del centro clandestino, y ahí medio como que se había perdido el rastro y había quedado como todo eso dentro del laberinto de la ESMA. Y la verdad, nadie se había tomado el laburo de reconstruir ese rompecabezas, y lo que un poco el libro viene a echar luz o viene a descubrir que efectivamente yo logro encontrar de qué manera la documentación, las cajas con los documentos de Walsh salen de la ESMA, van a parar a una casa operativa que Macera había armado cuando deja la comandancia y emprende ese proyecto mesiánico de convertirse en el próximo Perón. Claro. Exacto. Claro. Y bueno, no quiero spoilearles mucho más el libro, pero avanza en ese sentido el libro. Facundo, te quiero preguntar eso, ¿no? Digo, el personaje, ¿no? Como personaje atractivo, más allá de su función tan importante dentro de la organización de Montoneros, Walsh trasciende también, digo, por su obra periodística y por, digamos, su aporte a la literatura, ¿o no? No, sin duda. Sin duda, incluso te diría que si vos jugás con la cantidad de años y de tiempo, que ahora lo voy a repasar, su participación activa, política en la militancia es prácticamente en el último tiempo. Si bien él siempre tuvo una mirada política, a ver, si tomamos como una línea de tiempo que podemos trazarla desde la publicación de Operación Masacre, después de aquellos fusilamientos de 1956 en José León Suárez, Operación Masacre ve la luz un año después, en el 57, y a él lo matan en el 77, o sea, no es tanto tiempo, son 20 años, y se cree que él llega a Montoneros en el 72, 73, proveniente de otras organizaciones peronistas, que desembocan obviamente en Montoneros, o cuya militancia desencadena su llegada a Montoneros. Sin duda lo que decís, Hernán, el aporte de Walsh a la literatura latinoamericana es enorme. Basta repasar no solamente sus libros de denuncia
sus libros periodísticos, esos libros puestos al servicio de la verdad, sino que hay cuentos maravillosos y relatos increíbles que, bueno, hasta el día de hoy siguen siendo muy muy ricos desde el punto de vista de su narrativa y de su manera de escribir, donde también había, digamos, una literatura al servicio de la verdad, porque Claro. si vos tomás aquellos cuentos de los irlandeses, él ponía en las peleas y en los juegos que había entre niños, por supuesto que ahí había una interpretación política general de lo que estaba viviendo el país, solamente que obviamente lo ponía como hace la ficción, tenía como el permiso, la licencia de ponerlo obviamente en personajes y jugar con eso, ¿no? Claro. Pero el aporte, digamos, de Walsh es maravilloso para mí. Querido Facundo, la verdad recomendamos desde acá, muy interesante todo lo que contaste. Yo creo que a la audiencia como nosotros nos da muchísimas ganas de leer el libro. Sí, ya. Te felicitamos por el libro, tu tercer libro, periodista de pura raza. Nos conocemos hace muchos años y sé todo el laburo que hiciste en los medios. Actualmente en Adelanto 24, sos abogado además, así que queremos recomendar desde acá muy fervientemente el libro Emboscada del querido Facundo Pastor. Te mandamos un fuertísimo abrazo, querido Facu. Bueno, Hernán, muchas gracias, Tony, por tus palabras finales, sabes que te aprecio mucho, y hay algo en este libro de aquello que hacíamos cuando éramos bastante más pendejos y andábamos dando vueltas en la obsesión por el dato, por la información, así que me encantaría que lo leas, pero Obviamente. te guardo tu mensaje final. ¿Cómo no? Un abrazo grande, Facu. Gracias. Chao, amigos, chao. un abrazo. Chao, chao. Gracias. Bueno, un lujo, Facundo Pastor, hablando de la emboscada y realmente da ganas de... Sí, de sí, da comprar y muchas leer. ganas de leerlo. Sí, por la figura, ¿no?, que representa Rodolfo Walsh dentro de lo que era la organización de Montoneros, pero también como su obra periodística y como Y literaria, sí, literaria. es una figura clave latinoamericana. Y es más, se discute que el nuevo periodismo, a través de Operación Masacre, fue antes que la escritura de Sangre Fría de Sí, Truman Capote. de Truman Entonces, Capote, imagínense no, claro. de qué obra estamos hablando, ¿no? Totalmente.